En el periodo contemporáneo, cuando se habla de trabajo, se habla esencialmente de las consecuencias nefastas, de las consecuencias deleterias del trabajo sobre la salud mental. Eso es cierto en Francia, pero también en otros países de Europa en los que he podido intervenir como ponente. Es cierto también en muchos países de América Latina, donde varios investigadores han explorado desde la clínica y la psicodinámica del trabajo el primer punto de preocupación, que es el de los efectos deleterios de la organización del trabajo sobre la salud mental. Y es cierto que desde un punto de vista histórico, lo esencial de la investigación durante los primeros 20 años, es decir, entre 1980 y los años 2000, se refería al sufrimiento en el trabajo, sobre las defensas de las cuales ya habló Marta Lamas, las estrategias de defensa que constituyen un campo clínico absolutamente extraordinario. No podría hablar mucho de eso hoy, pero que es un verdadero descubrimiento de la clínica, es la inteligencia de los trabajadores para inventar maneras de protegerse de los efectos deleterios de la organización del trabajo sobre su salud mental. La particularidad de estas defensas es que, por un lado, hay defensas individuales que uno ya conocía gracias al psicoanálisis, pero lo que resulta más asombroso y que es un verdadero descubrimiento de la clínica del trabajo es que también existen en los medios del trabajo estrategias de defensa que se construyen colectivamente por parte de los trabajadores para luchar juntos contra el riesgo de enloquecer al confrontarse con el trabajo. Y estas estrategias colectivas de defensa impresionan por su inteligencia y dan lugar, provocan descripciones que de repente nos dejan ver hasta qué punto el trabajo no solo es un entorno, no es una condición exterior como lo piensan muchos investigadores y pensadores, sobre todo cuando se reflexiona en términos de estrés en el trabajo. Se piensa que el trabajo es un entorno y el individuo se ve sometido a acciones nefastas, perjudiciales para su funcionamiento psíquico. Pero no, el trabajo, y lo que les voy a tratar de demostrar dentro de un momento es esto, el trabajo no es un entorno. El trabajo vivo, el verdadero resorte de la producción de valor, de la producción de un trabajo con calidad, exige que el trabajo sea un trabajo que se hace internamente, desde la subjetividad, que aquello que se da como una serie de exigencias y de obligaciones, uno se adueñe de ello y entre en la subjetividad, y que la subjetividad entera sea habitada por el trabajo. Y entonces, si no se da esto, no hay producción con calidad. Entonces el trabajo es siempre intrasubjetivo y no es un entorno. Y es a partir de eso que nacen también las obligaciones, las cosas que nos impone el trabajo a los trabajadores por esta apropiación subjetiva que también puede ser entendida a veces como una forma de invasión de la personalidad por parte de las preocupaciones del trabajo. Es a partir de allí que nacen también los inventos defensivos que son característicos de cada uno de los oficios. Y entonces hay estrategias colectivas de trabajo específicas de las personas que trabajan en zonas de obras y de construcción, que no corresponden a las de la gente que trabaja en el sector nuclear, que no corresponden a las de la gente que está trabajando en el sector petroquímico, en el sector de los hospitales. Hay estrategias colectivas de defensa en los hospitales y podríamos seguir haciendo una lista de los diferentes sectores, pero la descripción de estas estrategias de defensa conduce a una descripción del trabajo que es totalmente diferente de la que actualmente domina
en el mundo económico y laboral, que es una descripción que al menos hasta finales del siglo XX fue una descripción que hacían los ingenieros. Los ingenieros describían el trabajo y solo conocíamos el trabajo desde la descripción de los ingenieros. Under description. Es un concepto filosófico bajo la descripción. Nunca conocemos el mundo directamente, solo lo conocemos desde cierta descripción. Y el conocimiento que tenemos del trabajo, las ciencias del trabajo, siempre estuvieron dominadas por los ingenieros hasta finales del siglo XX. Hoy en día las cosas han cambiado, hay un reequilibrio distinto, podríamos discutirlo. Los ingenieros ya perdieron el poder. Los ingenieros son Taylor, seguramente han escuchado hablar de Taylor y el Taylorismo, el trabajo repetitivo con un límite de tiempo, Charlie Chaplin, los tiempos modernos, Ford y la cadena, el trabajo en cadena, el toyotismo, el modelo japonés. Siempre han sido los ingenieros los que han pensado el trabajo y los que nos han impuesto su descripción del trabajo. Desde finales del siglo XX ocurrió un cambio importante, un trastocamiento importante. Los ingenieros perdieron el poder y en su lugar entraron los administradores. Y ellos tienen el poder sobre el mundo del trabajo y eso lo ha cambiado todo. Entonces, hoy estamos dominados por una descripción administrativa, gestionaria del trabajo, que obviamente no corresponde a la descripción que uno puede hacer cuando se parte de la vivencia, de la experiencia vivida y subjetiva de los trabajadores mismos. Y son descripciones que le dan un lugar a algo que habrá que discutir. Y es que si este trabajo es intrasubjetivo, hay una consecuencia mayor, y es que la esencia misma del trabajo no pertenece al mundo visible. No se ve. No se ve lo que pasa subjetivamente. Lo que está pasando en la subjetividad, en la inteligencia del trabajo, no pertenece al mundo de lo visible. Y entonces nos vemos obligados, para tener acceso a ese trabajo subjetivo, a pasar, a tomar el camino de la palabra de los que están trabajando, los hombres y las mujeres que trabajan. Dije hombres y mujeres, porque los hombres y las mujeres no viven la cuestión del trabajo de la misma manera, para nada. No viven bajo las mismas presiones. Cuando uno es hombre o cuando es mujer, no tiene la misma relación con las dominaciones laborales, y las estrategias de defensa inventadas por los hombres y por las mujeres no son las mismas. Este trabajo del que les hablo, este trabajo que se basa en la movilización de la subjetividad individual, irreductiblemente individual, eso se llama el trabajo vivo. Es un término que tomó prestado al joven Marx, del periodo en que Marx está ejerciendo como filósofo y se interesa por el trabajo y habla de ese trabajo vivo que él va a ir abandonando poco a poco, pero que para nosotros es muy importante, porque tal vez, como ustedes lo saben, sí, como insistí hace un momento, el trabajo es esencialmente conocido bajo la descripción que nos dan los ingenieros. La contraparte de esto es que hay pocos filósofos que realmente se han interesado por las cuestiones del trabajo. Y Marx constituye uno de aquellos que realmente le entró a la cuestión del trabajo y del concepto del trabajo vivo, que ha sido reutilizado en la clínica y la psicodinámica del trabajo, y es de lo que quisiera hablarles esta mañana. Hasta hoy se pensaba, y no es del todo falso, que el trabajo es una desgracia socialmente generada. En honor a ello voy a volver a mi texto. Hay que reconocer que la evolución del mundo del trabajo, al menos en el mundo occidental, es bastante preocupante.
Sin embargo, en el mismo momento en que tenemos que deplorar los estragos psíquicos que engendra el trabajo contemporáneo, tenemos también que reconocer que el destino de los desempleados es todavía peor. Si bien es cierto que el trabajo puede generar lo peor, y digo lo peor, porque ya entramos en una fase de la historia bastante particular en que cierto número de trabajadores se ven incluso empujados al suicidio en el lugar del trabajo. Antes eso no existía, es algo reciente, data de finales del siglo XX. Se da sobre todo a principios del siglo XXI. A partir de los años 2000 se empezaron a reconocer estos suicidios en los lugares del trabajo y esto marca una etapa histórica muy grave en la deterioración de las relaciones entre el ser humano y su trabajo. Es una verdadera preocupación. Hay una explosión de las patologías mentales en el trabajo. En Francia se está hablando mucho de esto, mucho más que en otros países del mundo. Pero la única diferencia es que en Francia hablamos mucho de eso, pero en los otros países también existe. La gente que se suicida en el trabajo también existe en los otros países. Hace poco estuve en Chile y tuvimos reuniones dedicadas a la cuestión de suicidios en el contexto laboral y es realmente impresionante el número de suicidios, sobre todo con los sindicatos con los que trabajamos, fueron sindicatos de choferes de autobús. De la red de transportes de la ciudad de Santiago. ¿Cómo es posible que tantos choferes de autobús se suiciden? Es algo totalmente nuevo y muy impresionante. Desde luego siempre hay razones y hay transformaciones muy serias y muy precisas de la organización del trabajo las que explican todo esto. Entonces, si el trabajo puede generar lo peor, pero también hay que considerar que el trabajo puede llevar a lo mejor. Y para algunos de nosotros, el trabajo es un medio muy poderoso para la construcción de la salud. El problema, entonces, se desplaza, porque la situación se acaba felizmente o se acaba desdichadamente. Si podemos responder a esta pregunta de por qué las cosas se resuelven bien o mal, podemos llegar a una nueva interrogante. ¿Qué podemos hacer con el conocimiento así obtenido para favorecer la salud en el trabajo en el mundo en general? Entonces voy a intentar responder a estas dos preguntas y como punto de partida del análisis tengo que insistir sobre un elemento que me parece importante clarificar. La salud del cuerpo está esencialmente ligada a las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son las condiciones físicas, las condiciones químicas, las condiciones biológicas del trabajo. No voy a entrar en detalles, creo que saben de qué estoy hablando. Ese es el campo clásico de la acción de la medicina del trabajo. Y también de otra disciplina que tal vez conocen menos, pero que también es muy importante, que es la ergonomía. Entonces, la salud del cuerpo está esencialmente ligada a las condiciones de trabajo, pero la salud mental, por su parte, depende de la organización del trabajo. Entonces, si queremos actuar en favor de la salud mental, tenemos que analizar la organización del trabajo de manera más profunda para transformar esa organización. La deteriorización de la salud mental en el trabajo, entonces, se encuentra hoy en día de manera dramática, como acabo de mencionarlo, se encuentra ligada a la evolución de la organización del trabajo. Lo que ha cambiado durante los últimos años es la introducción de nuevas técnicas en la organización del trabajo y entre estas técnicas están principalmente 3 métodos a los cuales habría que agregar un cuarto probablemente. El primer método es la introducción en el mundo entero de la evaluación individualizada del desempeño. Ya verán por qué es un cambio masivo que va a trastocar totalmente el trabajo y que explica en gran parte la explosión de las patologías del trabajo en el mundo entero. El segundo método es el que se conoce como el del método de calidad total. El tercero es
el recurso cada vez más banalizado, podríamos decir, o generalizado a la subcontratación y sobre todo a la subcontratación en cascada. Es decir, alguien subcontrata a alguien que subcontrata a alguien más que subcontrata a alguien más. Y a estos tres métodos habría que agregar un cuarto, aunque no lo voy a desarrollar mucho hoy, y es la normalización. La normalización de las tareas, la estandarización, que tiene que obedecer una norma y que va respaldada por la idea de que entre las diferentes maneras de trabajar hay algunas que son mejores, más eficaces, que cuestan menos caro, que son más baratas. Y cuando se aíslan los elementos de esa manera de trabajar, entonces se quiere que todo el mundo trabaje así, que esa manera de trabajar se generalice. Es un cambio muy grave en la organización del trabajo que afecta en particular, y ahí es donde resulta más cruel, a las actividades de servicio. Supongo que saben que son las actividades de servicio, que no son las de las actividades industriales, pero las actividades de servicio son aquellas que implican una relación de servicio entre el productor del servicio y el que recibe o es beneficiario del servicio. La calidad del trabajo depende de esa relación. Y la característica de una actividad de servicio es que es individualizada. Cada servicio es para esa persona y no es lo mismo que para la otra. Si estoy cuidando a un enfermo diabético, no tiene la misma historia médica, no tiene la misma edad, no tiene los mismos antecedentes, no tiene las mismas complicaciones que otro paciente. Entonces, siempre tengo que adaptar mi servicio a esa persona. Y entonces la estandarización de ese tipo de tareas es un contrasentido radical, pero es lo que se está introduciendo hoy masivamente en el mundo del trabajo, sobre todo en el servicio público. Y entonces todas las actividades de servicio público están limitadas por esta exigencia de estandarización, que hoy se conoce como una campaña del New Public Management. No voy a desarrollarlo más porque no tenemos tiempo hoy, pero es algo muy grave, porque tiene consecuencias psíquicas terribles para quienes están en esa relación de servicio. Es algo terrible, muy grave. Voy a empezar a hablarles del trabajo vivo a nivel individual. Si es posible hoy estudiar los resortes hoy de la patología mental de trabajo, ¿cómo podríamos caracterizar, por el contrario, las condiciones que podrían ser favorables para la salud mental? Para responder a esta pregunta tenemos que entrar en la materialidad misma del trabajo, es decir, interesarnos incluso por los gestos, las ideas, los afectos que están en el meollo de lo que podríamos llamar el trabajar. Como quien dice, el dormir, el comer, son verbos que sustantivamos. El trabajar. El trabajar, o lo que vamos a denominar con la expresión de Marx que ya mencioné, el trabajo vivo. Desde que los ergónomos procedieron a lo que se llama el análisis ergonómico del trabajo o análisis ergonómico de la actividad, la tarea, en brasileño se dice tarefa. La tarea define el objetivo por alcanzar, así como el camino que hay que recorrer para alcanzar ese objetivo. Es decir, el modo operacional, el modo de operar. La tarea es lo que nos prescribe la organización del trabajo. Y Marta Lamas ya se los mencionó un poco. Ahora bien, los ergónomos nos han mostrado que los trabajadores nunca respetan las prescripciones íntegramente. Nunca. En toda circunstancia, incluso en tareas que duran menos de un minuto, los operadores hacen trampa, entre comillas. No por ganas de transgredir, no porque les guste desobedecer, sino porque necesitan enfrentar anomalías, incidentes, descomposturas, disfuncionamientos, cosas imprevistas que inevitablemente vienen a perturbar esta hermosa programación de la producción. El operador hace trampa
pero hace trampa para hacer las cosas lo mejor posible en el tiempo más corto posible. Y si tuviéramos tiempo, yo les mostraría que intenta ahorrar tiempo para adelantársele, anticipar el incidente. Y hace trampa para ganar tiempo, pero hace trampa para prevenir los incidentes, para que no sucedan incidentes. Es una inteligencia orientada hacia la anticipación, porque todo incidente que ocurre genera sufrimiento. Es algo largo de explicar, pero es algo que de lo que no tengo duda. Si usted tiene a su cargo una central nuclear y se produce un incidente, hay algo muy angustiante en este asunto. Si están en una cadena de montaje automovilístico y que toman una tuerca y que la tratan de meter con su tornillo y que no entra, está perdiendo tiempo. Y entonces uno se ahoga. Es algo terrible, porque los otros le van a empezar a gritar. ¿Qué pasa? Uno se está lastimando, se lastiman los dedos. Cualquier pequeño incidente tiene una gran gravedad. Siempre genera sufrimiento. Entonces la inteligencia intenta anticipar todo eso para sufrir menos. Ahí ven ustedes cómo se perfila la relación entre sufrimiento e inteligencia. El sufrimiento no es solamente el término desdichado de la organización del trabajo. También es el punto de partida de una inteligencia que va a intentar resolver el problema, porque resolver el problema es anticiparse al sufrimiento. Entonces, todos los incidentes que vienen a perturbar las predicciones y las predicciones, en la teoría, es lo que en teoría se llama lo real en el trabajo. Lo real es un término un poco paradójico, es lo que se da a conocer a quien trabaja mediante la resistencia de la materia. La materia se nos resiste, las herramientas, las máquinas, los objetos técnicos, o incluso en una relación de servicio, la resistencia por parte de los clientes o de los usuarios. Y ellos se resisten al dominio técnico, generan resistencia. Y entonces hay una paradoja en lo real. Cuando yo utilizo una técnica que conozco bien, de repente no funciona. Llega un bug en computadora, una pieza que se rompe en la prensa, la máquina herramienta que se calienta, el cuerpo del enfermo que tiene un accidente alérgico cuando le pongo una medicina. Todo el trabajo se ve lastrado por las irrupciones de la resistencia de lo real. Lo real, entonces, se nos da a conocer primero como un fracaso. Lo real es cuando las cosas no funcionan, los fracasos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era médico interno, era principiante, tenía un viejo paciente ruso que estaba hospitalizado por un cáncer del pulmón. Tenía un derrame pleural que estaba agravando mucho su disnea, y entonces decidí hacerle una punción de la pleura para vaciar el líquido. Era un paciente que me caía bien. No quería hacerle daño. Y entonces, como hay que poner una jeringa muy grande y duele, primero le inyecté 1 mililitro de gilocaína, que es un anestesiante, para anestesiar esa zona de punción. Y resulta que era alérgico, hace una reacción aguda al producto y entra en estado de shock. Para esta punción yo lo había llevado a la sala de recuperación. Ahí había reanimadores en el cuarto de al lado. Vinieron a ayudarme, lo intubamos, pero el broncoespasmo resultó absolutamente invencible. Y pese a altísimas dosis de corticoides, le poníamos aire, pero no entraba a sus bronquios, y en pocos minutos el enfermo se transformó por un enfisema subcutáneo en una especie de muñeca inflable, deforme, totalmente irreconocible. Le dio una fibrilación ventricular cardíaca, le hicimos shock, le dimos media hora de masaje cardíaco, no pudimos hacer nada, se murió. Maté a mi enfermo. Es una experiencia horrible. Es la experiencia de lo real. Lo real es que se da a conocer a quien trabaja por su resistencia a los saberes, a los procedimientos, a las percepciones. Lo real es generalmente lo que se nos revela bajo la forma de una resistencia al dominio técnico o al conocimiento. El trabajo vivo es el trabajo que comienza
mediante el real que nos pone a prueba, lo real que nos pone a prueba. Y esa experiencia de lo real es ante todo afectivo. Genera un sentimiento de sorpresa y luego puede llegar la molestia, la irritación, hasta la ira, la decepción, la fatiga, la duda, el desaliento, el sentimiento de impotencia. Dicho de otra manera, lo real se revela primero a quien trabaja desde un modo afectivo, desde un modo pático, es decir, el modo pasivo del sufrimiento. Trabajar siempre es, antes que nada, fracasar. Y luego, trabajar es siempre sufrir. No hay trabajo sin sufrimiento. La dificultad con lo real es que a menudo no sabemos cómo enfrentarnos a él. No conocemos la solución. Lo real es a menudo una prueba inédita, inesperada, desconocida, y trabajar entonces implica precisamente la capacidad de enfrentarse a lo real hasta encontrar la solución que nos va a permitir superarlo. Pero, si yo no conozco la solución, tengo que descubrirla por mí mismo. E incluso, a veces tengo que inventarla. ¿Y en qué consiste entonces la inteligencia que debo utilizar para poder superar lo real? Esa inteligencia es, ante todo, la capacidad para reconocer lo real y luego, para asumir su impotencia frente a lo real, la pérdida de dominio, y luego, y eso es lo más difícil, hay que demostrar aguante ante el fracaso. No lo logro, pues me obstino, insisto, persisto, busco. Y son cosas que a veces duran días. Sigo pensando en eso después del trabajo. Estoy pensando en la noche, no puedo dormirme porque estoy pensando en eso. Hasta tengo insomnio por mi trabajo. Y sueño con eso. El sueño forma parte del trabajo. La inteligencia en el trabajo es todo eso. Para inventar o encontrar una solución hay que aceptar implicarse completamente con toda su persona, con toda su subjetividad. Y de tanto aguantar el fracaso, terminaré por intuir la solución. Pero, y esto debe ser subrayado, la intuición nace de la intimidad con la tarea, con la materia, con el objeto técnico que se nos resisten. Hay que fracasar, aguantarse, volver a empezar, fracasar de nuevo, persistir, volver a la tarea y en cierto momento viene la idea, la solución, pero la solución, insisto sobre este punto, la solución es un retoño del fracaso y de la familiarización con el fracaso. Porque fracasé 10 veces, encuentro la solución la 11ª vez. La solución viene del fracaso. Eso es un punto muy importante del trabajo. Porque yo insistí, busqué y fracasé muchas veces. De repente, en cierto momento, se me ocurre una idea nueva. Pero esa idea nueva no podría haberme llegado si no hubiese aguantado fracasar y volver a empezar varias veces. La solución viene entonces de nuestra capacidad de aguantar el fracaso, es decir, la solución viene de nuestra capacidad para sufrir. Trabajar es sufrir y la solución técnica es una producción directa del sufrimiento en el trabajo. El sufrimiento no es solo consecuencia contingente y lamentable del trabajo, sino lo que empuja al sujeto que trabaja a buscar la solución para liberarse precisamente de ese sufrimiento que lo atormenta. También les podría mostrar que ese sufrimiento es también el modo fundamental gracias al cual se constituye ese conocimiento extraordinario de lo real, ese conocimiento que es también, si pudiese, se los mostraría, pero siempre es un conocimiento a través del cuerpo, un conocimiento en el que se implica el cuerpo. Nuestro cuerpo palpa el mundo y palpa la resistencia que el mundo pone a nuestra técnica. Y este conocimiento, mediante nuestro cuerpo, de allí brota en cierto momento la intuición del camino que nos va a permitir hacer gala de astucia con lo real y superarlo. Los autores alemanes, por ejemplo, Bolle y Milkau, designan como actividad subjetivante,
En alemán, subjektivierendes Handeln. Y es una forma de inteligencia muy conocida en la antigüedad que los griegos llamaban metis. Metis, que es una forma de inteligencia particular que de hecho era divinizada. Metis era una diosa. Podría contarles la historia de la diosa Metis, desafortunadamente no tenemos tiempo. También podríamos mostrar que este aguante en la lucha con lo real conduce finalmente a quien trabaja a una especie de desplazamiento de sí mismo. De alguna manera hay que retrabajar nuestra relación con nosotros mismos para encontrar la solución. De tal manera, a final de cuentas, trabajar no es nunca solo producir, sino aceptar, incluso con este tiempo de trabajo de noche, es un trabajo de transformación de sí mismo. El trabajo es producción, pero solo puede uno encontrar solución si uno trabaja sobre sí mismo. Es un trabajo de sí sobre sí. Aquí también tendríamos que hablar largamente de esto y no podemos hacerlo ahora, pero ya es algo que ya se conoce bien y que se puede describir. Al término de esta prueba, de este periodo de aguante en el trabajo, adquirí nuevas competencias, nuevas habilidades, y hay que decirlo, me volví más inteligente después de confrontarme con lo real y de enfrentar la resistencia al mundo. Estoy más inteligente de lo que era antes de haber trabajado. Y entonces, en todo trabajo de investigación, por ejemplo, uno se enfrenta a situaciones que uno no entiende. Cuando era joven y estaba haciendo cosas de biología, estaba intentando hacer una preparación de páncreas, un órgano que tenemos en el abdomen, y mi experimento consistía en preparar un páncreas aislado con una perfusión. Eran páncreas de rata, y cada vez que lo hacía, que hacía mi manipulación y que ya iba a empezar mi experimento, no funcionaba porque el tejido del páncreas se necrosaba, se moría, y ya no podía yo trabajar. Había algo en mi manera de trabajar, porque los demás experimentadores sí lo lograban y yo no lo lograba. Y estaba respetando escrupulosamente todos los procedimientos, todos los protocolos. Trabajar aquí era seguir trabajando, volver a empezar y encontrar una solución, descubrir, inventar la solución. Encontré un truco, una treta, un ardid, llámenle como quieran. Consistía a acariciar y a amansar a la rata antes de anestesiarla. Y durante la intervención hacía los gestos más ligeros, menos traumatizantes, y entonces así el páncreas no se necrosaba. Había que acariciar a la ratita para tener una buena relación con ella antes de matarla. Nadie me dijo que tenía que hacer eso. A mí se me ocurrió. Y de este análisis del desfase entre la tarea, lo que hay que hacer, y la actividad. La tarea es lo que hay que hacer, y lo que la gente hace de veras es la actividad. Entonces, el desfase entre la tarea y la actividad, entre lo que nos prescriben y lo efectivo, entre esos dos y lo real, hay dos lecciones que nos dan. La primera es que trabajar es efectivamente colmar la discordancia entre lo prescrito y lo efectivo. Entonces es lo que hay que agregarle a las prescripciones para lograr acabar con la tarea y enfrentarse a la real. Y la segunda lección es que el trabajo obliga a quien trabaja a transformarse a sí mismo, y en el mejor de los casos le permite a este progresar, e incluso por etapas de realizarse en lo personal. Es un primer acercamiento del placer en el trabajo que desde el punto de vista teórico tiene relaciones estrechas con las teorías de la sublimación. Pero hay una especie de maldición sobre lo que está en el meollo del trabajo, porque todo lo que les acabo de decirles no se ve y no se puede ver. Las reacciones afectivas a la resistencia de lo real y al fracaso no se ven. La irritación, el desaliento, las dudas sobre nuestra propia competencia no se ven. Mis insomnios no se ven. Los efectos de mi mal humor sobre mi esposa y mis hijos tampoco se ven en el lugar del trabajo.
Y cuando estoy soñando de mi trabajo, es un tiempo esencial para esta transformación de sí para sí. Cuando estoy soñando, imaginándome una solución, ni mi imaginación ni mis sueños se ven. Nunca van a ver mis sueños. Eso no forma parte del mundo visible. El sufrimiento, de manera general, no pertenece a lo visible. Y para llegar a este resultado, además, tuve que ser astuto, hacer trampa, infringir reglamentos. Ni siquiera les puedo mostrar a los demás cómo logré resolver el problema y superar lo real. Ahora les voy a dar otro ejemplo que fue estudiado por uno de mis alumnos. Se trata de las ayudantes de puericultura que están en las guarderías y que trabajan con niños muy chiquitos que todavía siguen siendo lactantes en muchos casos. Después de la comida de mediodía, los bebés duermen siesta. La asistente tiene que supervisarlos durante su sueño para evitar incidentes. Un niño que trae catarro y que podría toser y ahogarse, otro que podría tener una pausa respiratoria demasiado prolongada, otro que podría tener reflujo y asfixiarse. Es una responsabilidad enorme. Pero ellas tienen que vigilar a veces hasta 20 niños juntos. Y es algo difícil. Las asistentes de puericultura siempre tienen miedo de no darse cuenta a tiempo de que hay un problema. Y la otra dificultad es que en ese contexto hay que resistirse a las ganas de dormirse uno mismo. Porque esas mujeres están cansadas. A menudo hacen trayectos muy largos, tienen un mal sueldo, no se les reconoce su trabajo. Y cuando los niños están dormidos, es contagioso, da sueño. Y entonces han encontrado un ardid, que también es una producción de la inteligencia del cuerpo. Se sientan, toman su estambre, sus agujas y tejen. Mientras tejen, logran no dormirse. Es una actividad silenciosa, que además también tiene la ventaja que las distrae de una escucha demasiado atenta de los niños, porque si uno está demasiado atento, todas las respiraciones se vuelven sospechosas. Todo el mundo, todo el tiempo como que uno oye algo y ya no se sabe si hay un problema o no. Entonces, quitando la mirada de los niños, los asistentes se dejan estar en una escucha flotante. Establecen una simbiosis con el ruido, el murmullo de las respiraciones y se familiarizan con ese ruidito, ese ruido de fondo. Y entonces, en cuanto hay una variación dentro de ese ruido de fondo, ellas inmediatamente identifican que hay algo que no es normal, identifican rapidísimo al niño que no está bien. Es un saber procedimental propio a ese oficio. Si les cuento esto es porque nos permite concentrarnos sobre varios puntos importantes. ¿Qué va a pensar el director administrativo cuando se entera de que un asistente de puericultura está tejiendo durante sus horas de trabajo? Un director administrativo puede entender que tejer es una manera particularmente hábil e inteligente de trabajar. El segundo punto es que si se le pregunta a esta asistente de puericultura sobre por qué ella teje durante su trabajo, cada vez fueron incapaces de explicar qué estaban haciendo. Porque ese ardid de oficio se inventó a partir del cuerpo, se practica con el cuerpo. Y no es fácil dar cuenta de esos saberes procedimentales incorporados que parten del cuerpo. Y es que precisamente la inteligencia del trabajo se adelanta a nuestra capacidad para simbolizarla, para formalizarla, para justificarla, explicitarla y transmitirla. Existe antes de que podamos hablar de ella. Y a todos ustedes les ocurre lo mismo. Aplican formas de inteligencia que no serían capaces de explicar, que están allí. Son cosas que ni siquiera se dan cuenta. Existen incluso antes de que tengamos conciencia de ellas. Y tercer punto, este tipo de saberes procedimentales permanece en la sombra, en la discreción, en la clandestinidad, porque como no se pueden justificar, los operadores prefieren esconderlas. Cuando ellas oyen que ya viene el director, pues mejor esconden su tejido debajo de la mesa.
prefieren esconder esos saberes procedimentales porque están fuera de la norma, fuera del procedimiento, y a menudo son tomadas como transgresiones que podrían merecer sanción. Lo esencial de lo trabajo es, pues, fundamentalmente invisible, como lo subrayó un filósofo francés que se llama Henri con Y, Henri, Michel Henry, en la fenomenología material, la fenomenología de la vida. Y eso constituye la maldición. Casi siempre se subestima todo lo que la producción le debe a la subjetividad y al sufrimiento, porque la subjetividad y el sufrimiento son invisibles y no se miden. No se miden. Es inconmensurable. Esa es una primera visión de lo que es el trabajo vivo y el trabajo individual. Ahora les voy a hablar del trabajo colectivo, si ustedes tienen la paciencia de escucharme, porque es algo largo. ¿Sí puedo seguir? ¿Sí aguantan? Bien. Si nos quedáramos con el trabajo individual, ya de por sí complejo, sería una simplificación injustificada del sufrimiento en el trabajo. El trabajo es también, en la mayoría de las situaciones ordinarias, implica relaciones con los demás. Uno trabaja para alguien, para un cliente, para su jefe, para sus subordinados. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Verdad, señor director? También uno trabaja para sus subordinados. Uno trabaja también para sus colegas. Mi trabajo tiene un impacto sobre el de mis colegas. El trabajo pone en su centro la cuestión de la cooperación. Ahora bien, sucede con la cooperación lo mismo que ocurre con la actividad. Es decir, existe siempre un desfase entre la organización del trabajo prescrita, lo que se conoce como coordinación. Ahí ya dentro cabe orden en coordinación. Y por otro lado, la organización del trabajo efectiva, lo que se llama cooperación. Entonces, tarea y actividad a nivel individual, coordinación, cooperación a nivel colectivo. Trabajar ya no es solo movilizar la inteligencia del cuerpo, sino también hay que movilizar otra inteligencia, una inteligencia que se parece a una especie de sabiduría moral y política. Aristóteles comentó largamente esto. En francés se habla de la sabiduría práctica, la prudentia, decían los romanos. Y Aristóteles habla de phronesis, que es una inteligencia deliberativa. La coordinación, las órdenes, prescriben la división de las tareas, las atribuciones, las prerrogativas, las limitantes de papel y de función de cada quien. La coordinación es el lugar mismo de ejercicio del poder y de la dominación. Pero, una vez más, bastaría con ser estrictamente obediente para que el poder se derrumbase. Cuando los asalariados ejecutan estrictamente todas las órdenes, la producción se descompone, inevitablemente. Es lo que se llama una huelga de celo. La gente solo hace exactamente lo que se le pide. Incluso en el ejército, si los hombres solo obedecen rigurosamente a las órdenes, es un ejército vencido. En el ejército se dice, que dito, pero se dice, hay que interpretar las órdenes. La cooperación es algo distinto a la coordinación, entonces, implica un reajuste consensual derivado del consenso de la organización prescrita. Para eso, a quienes se esfuerzan por trabajar juntos en un colectivo o en un equipo, tienen que reorganizar la división de las tareas y de los hombres, inventando reglas prácticas, reglas admitidas y respetadas por todos. Aquí no les voy a poder comentar todos los eslabones intermediarios de la construcción de una cooperación. Es algo apasionante, es algo increíble, la inteligencia que esto requiere y que la gente ni siquiera se da cuenta que la utiliza, pero ahí está. Les voy a decir sencillamente que la construcción de la cooperación exige que se establecen entre quienes trabajan relaciones de confianza. Esa es la condición para que cada quien se atreva a mostrarle a los demás cómo trabaja de a de veras, sin temer que al revelar sus trampas las cosas tengan malas consecuencias negativas para él. Solo puedo mostrarle a los demás mis trampas si confío en que no va a haber consecuencias. Y no puede haber cooperación si no se sabe cómo el otro trabaja. Entonces,
Todos tienen que aceptar, mostrar cómo trabajan. Si hay relaciones de confianza, entonces se puede discutir los diferentes modos de operación de cada quien. Cada quien va a decidir, va a mostrar cómo trabaja y entonces vamos a decidir juntos lo que se puede admitir y lo que hay que evitar o lo que hay que prohibir. Entonces, tenemos la confianza y la visibilidad, pero además hay que ser capaz de expresar su punto de vista e incluso expresarlo, pero también justificarlo y defender su opinión sobre su manera de trabajo. Eso es algo complicado. Tercer punto. No basta con saber hablar y decir cómo yo trabajo y justificar por qué yo trabajo así. También hace falta algo muy complicado, creo que es una de las cosas más complicadas y es apasionante. Hay que saber escuchar a los demás. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se justifican? Escuchar es algo muy difícil. Ya de por sí es difícil hablar, pero escuchar es todavía más difícil. Cuando las cosas funcionan, cuando la gente es capaz de hablar y luego escuchar a los demás, logran una deliberación colectiva. Una deliberación colectiva sobre el cómo del trabajo junto. Deliberación. Esa es la inteligencia deliberativa de la que hablaba Aristóteles. La phronesis, que se basa en la boulousis, que es la deliberación, y eubulia, la buena deliberación, la deliberación racional. La gente delibera, discute de las diferentes maneras de trabajar, hablan, discuten, justifican, se escuchan, y en el mejor de los casos, después de la deliberación, se logran acuerdos obtenidos por consenso sobre las maneras de hacer las cosas, de trabajar y las responsabilidades, las obligaciones de cada quien. Cuando la gente trabaja bien, llegan a consenso sobre las maneras de hacer trampa juntas, de interpretar las órdenes. En otros casos, este acuerdo por consenso no se logra, hay litigio. Y entonces, en cierto momento, hay que tomar una decisión. Porque la gente sigue discutiendo y dicen, ya no, sí, ¿de qué sirve seguir hablando? No vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Y hay ciertas personas en el equipo que dicen, por favor, un árbitro que decida, que alguien tome la decisión y ya. Y es un problema muy interesante que no voy a poder desarrollar, pero ¿cómo funciona este arbitraje? ¿Con qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el arbitraje funcione? Cuando se toma una decisión. Vamos a hacer lo que propone Martín. ¿Qué hace que esa decisión sea reconocida y aceptada por los demás? Entramos a otra dimensión del trabajo y de la deliberación, que es la cuestión de la autoridad. La autoridad del árbitro. Y tampoco podré desarrollar ese tema de la cooperación vertical, que es también apasionante, pero bueno, tampoco tenemos tiempo. Trátese de un arbitraje o de una decisión obtenida por consenso, se llega a un acuerdo normativo, un acuerdo que ahora va a ser la referencia para todo el grupo. Y cuando uno suma varios acuerdos normativos, se construye lo que llamaremos una regla de trabajo. Una regla de trabajo es algo muy noble. Cuando tenemos varias reglas de trabajo articuladas entre sí, eso funda un oficio o una regla de oficio. Y es fácil mostrar, a partir del análisis del proceso de construcción de las reglas, que la construcción de la regla, que esa regla nunca tiene una vocación exclusivamente técnica o instrumental. Al mismo tiempo y siempre es una regla social que organiza la civilidad y el vivir juntos. Por las razones que les dijo, se necesita una deliberación en la que se habla, en la que se dice la verdad y en la cual se escucha la verdad de los demás. Todo acuerdo normativo y toda regla trata no solamente de la eficacia, sino de la cuestión del vivir juntos.
En suma, las reglas de trabajo estructuran el trabajo concreto, dándole a la cooperación propiamente dicho una forma que es muy diferente de la coordinación. A esta actividad de construcción de las reglas, que consume buena parte de nuestro tiempo y de nuestra energía, porque exige tiempo de reuniones, deliberaciones, se le llama actividad deóntica. Es un término algo bárbaro, lo sé. Actividad deóntica. Es lo que viene antes de la deontología, es lo que origina la deontología. Cuando eso se transforma en ley, se transforma en deontología. La deontología de los médicos, de los notarios, de los arquitectos. Hay saberes de oficio que se vuelven deontología, pero siempre hay una actividad deóntica de producción de reglas que no llega hasta la deontología, pero esa actividad deóntica es muy importante. Y no hay grupo, colectivo y cooperación si no hay reglas que organizan la actividad común. Si no, no es un grupo colectivo, es un grupo así nomás, o una muchedumbre, una masa. Y justamente es un grupo que no es colectivo porque no ha construido reglas para trabajar todos juntos. Desde el punto de vista que nos interesa aquí, tenemos que insistir sobre la complejidad de los mecanismos psicológicos de la actividad deóntica. Lo que requieren no es obediencia o docilidad, porque la construcción de la cooperación va contra la coordinación. Siempre hay una relación de poner en duda. La coordinación no es inútil, pero criticar no destruye, sino transforma, adopta, ajusta, pero pone en tela de juicio. Y el espacio de deliberación es un espacio de poner en tela de juicio dentro del trabajo. Y eso es lo que soportan muy mal antes los ingenieros, pero ahora los administradores en los sistemas liberales actuales. Como se darán ustedes cuenta, trabajar juntos no es algo que sea fácil, no es algo natural. Eso supone importantes esfuerzos de implicación. Una vez más, no existe un trabajo con una estricta ejecución. Para poder cooperar hay que tomar riesgos, tomar el riesgo de manifestarse, de mostrar lo que uno hace, de decir lo que uno piensa. Indudablemente eso conlleva riesgos. Entonces, ¿por qué la gente que trabaja acepta tomar riesgos en vez de que todo el mundo haga la huelga de celo, que cuesta menos y que algunos trabajadores hacen siempre? Hacen lo estricto mínimo, aunque los exhorten los demás, aunque los critiquen los demás. ¿Por qué la gente hace esos esfuerzos en el trabajo? ¿Por qué? Los que participan en la actividad deóntica, en la vida del colectivo, del vivir juntos, aportan en realidad una contribución capital a la cooperación y por lo tanto a la organización efectiva del trabajo. También aportan una contribución a la empresa o a la institución y más allá, también hacen un aporte a la sociedad. Cuando se implican de esa manera es porque a cambio de esa contribución que están aportando, ellos esperan una retribución. Sobre este punto, la clínica del trabajo es irrefutable. La retribución que le interesa a la mayoría de los trabajadores no es la retribución material, no es la remuneración. Desde luego tiene su importancia, claro, pero no es el motor. La retribución esperada es, ante todo, una retribución simbólica. El poder de la retribución material sobre la movilización subjetiva depende incluso de la dimensión simbólica y remite muy estrechamente a criterios de justicia y de equidad. Podría darles ejemplos de gente que gana bonos, primas al desempeño extraordinarios, $1 millón de bonos. Hay banqueros que están acostumbrados a recibir cada año entre $1 millón y $1.200.000 de prima al final del año, y el año siguiente solo les tocan $800.000.
¿Qué significa eso? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? Recibir solo $800,000, siendo que me recibí 1,000,000 el año pasado. Tal vez eso quiere decir que mi posición está empezando a ser más frágil en la jerarquía del banco. Puede ser la señal precursora de una pérdida de estatus, de una pérdida de prestigio, una fragilización de mi postura. Tal vez los otros ahora ya se organizaron contra mí. Y así los vaqueros que solo les tocaron $800,000 al final del año se enferman y van al psicoanálisis. No es el dinero, porque bueno, entre 800,000 y $1,000,000 no les van a cambiar las condiciones de vida. Pero es la dimensión simbólica lo que es catastrófico aquí. Y es obviamente muy importante, porque detrás del símbolo hay algo que se está tramando. No es por nada que no les están dando el 1,000,000. Seguro. No es el asunto material, pero sí hay algo allí. Entonces, ¿qué es lo que la gente espera como retribución? Esta retribución simbólica, moral, toma una forma muy específica. Y esa forma es la forma del reconocimiento. En la doble acepción del término. Reconocimiento en el sentido de gratitud por la contribución, por el servicio que ellos aportaron a la empresa. Reconocimiento también la gratitud es algo muy poco común en el trabajo. A veces se da, pero generalmente es difícil reconocer la gratitud por diferentes razones que podríamos discutir. Pero hay otra acepción del reconocimiento. Es un juicio que tiene que ver con la calidad del trabajo que uno realiza. El trabajo del que se implicó con esa inteligencia en el trabajo. El reconocimiento solo alcanza su eficacia simbólica si es obtenida y conferida según ciertos procedimientos cuyos criterios son muy precisos. El reconocimiento que la gente espera no es un golpecito en la espalda, ¡ay, qué bien lo hiciste! No es eso. El reconocimiento, no podré desarrollarlo ahora, pero ya se sabe mucho sobre esto, se ha escrito mucho. El reconocimiento pasa por juicios. Y hay dos formas de juicios que sirven para el reconocimiento. El juicio de utilidad, que tiene que ver con la utilidad económica, técnico, social, de mi contribución a la organización y a la realización del trabajo. No, en general, tenemos mucho apego a ese juicio, gracias al cual mi actividad se reconoce como un trabajo y no como un pasatiempo, una actividad de esparcimiento. La dimensión utilitarista, todos buscamos ser útiles y reconocidos como útiles. En contraparte, yo me gano un sitio en la sociedad. Señorita fulanita, se ha convertido usted en un inútil. Eso es lo que se le dice hoy. Es usted un inútil. Los caldereros en las centrales nucleares en las que trabajé, se les dijo a los que se ocupaban de las calderas, son ustedes inútiles. Se les puede sustituir por ingenieros de sistemas. Es particularmente doloroso y nocivo. La marginación. Había gente que trabajaba, pero ya no quieren que estén allí presentes. Sobre todo desde que se dio este hito administrativo de los ingenieros a los administradores no les gusta la gente de oficio, porque la gente de oficio discute sus decisiones administrativas a partir de la organización del trabajo. Entonces, se deshacen de ellos marginándolos, dándoles tareas menores. Ahora los despiden, pero durante mucho tiempo había leyes, había una ley del trabajo que todavía funcionaba hasta finales del siglo XX, y entonces no podían despedirlos, y entonces los marginaban, les daban tareas menores, estaban allí, cobraban, pero no tenían derecho a trabajar. Y esa gente se enfermaba. Porque el hecho de ser un inútil es algo muy penoso.
Et ça a un impact sur la y santé. tiene un impacto sobre nuestra salud. D'utilité, El juicio de utilidad, les dije que era el primero. Hay otro juicio, el juicio de belleza, avec des qualificatifs. porque siempre se le califica con adjetivos que tienen que ver con la belleza y la calidad. La calidad, la belleza, la labor bien hecha, que en francés se llama la belle ouvrage. Lo hiciste bien, trabajaste bonito. La conformidad con las reglas del arte. Ese juicio es todavía más importante respecto a la salud mental, porque a cambio de este reconocimiento obtengo la pertenencia. Cuando reconoce la calidad de mi trabajo, mi equipo me está dando de facto la pertenencia al equipo. Aussi accéder à l'appartenance à un métier. Y al pertenecer a un equipo, pertenezco al oficio. Cuando yo muestro la calidad de mi trabajo y que es reconocida por los demás, así es como un psicoanalista es reconocido como psicoanalista. Es algo difícil. Lorsque son article Cuando est enfin accepté por fin un comité de lectura le acepta un artículo a un autor, el doctorante se vuelve investigador reconocido. si on avait le temps, Si tuviéramos tiempo, autorisé, je pourrais vous montrer podría cette mostrarles que esta cuestión del reconocimiento no opera de la misma manera con hombres y mujeres. ¿Puedo tomar un momento? ¿Sí me aguantan? parce qu'il y a une division, Porque hay una división social del trabajo divise le travail, que realmente divide el trabajo de manera desigual entre hombres y mujeres, qui assigne aux femmes des tâches, que asigna a las mujeres tareas la particularité que tienen la peculiaridad d'être des tâches qu'on désigne de ser tareas a las que se llama sous le nom de tâches discrètes. tareas discretas. Je vous en donne un exemple. Voy a darles un ejemplo. Vous avez une infirmière, Tienen ustedes una enfermera, une penseuse, celle qui est responsable una de de las responsables de poner las vendas en el bloque operatorio. l'opération est longue et difficile. Es una operación larga y difícil. Hay un injerto de riñón, toma horas, Commence à se fatiguer. y el cirujano empieza a estar cansado. Il rate une ou deux hémostases. Y se le van 1 o 2 hemostasias. La sueur commence à perler sur son Y empieza a sudar. Alors la penseuse Entonces la enfermera discretamente compresse, va a buscar una compresa, pone agua esterilizada, pasa detrás del cirujano y le seca el sudor de la frente. presse. C'est un geste Es un gesto de discrétion, de discreción, un geste. si ustedes quieren llamarlo así. Bien sûr, elle le fait parce qu'elle veut pas. Ella lo hace para que no caiga el sudor en la herida, etcétera, ¿no? C'est pas ça le problème. Pero ese no es el problema. Ella hace ese gesto Dire quelque chose au chirurgien. como para decirle al cirujano: Fatigué, veo que está usted cansado. Es un gesto de aliento. sentir Y entonces él siente, se dan cuenta que estoy cansado y eso le devuelve energía. après l'intervention chirurgicale, Después de la operación, comment va-t-elle demander la reconnaissance ¿cómo va a ser ella para pedir reconocimiento de su gesto? de travail? Un gesto de trabajo. Ay, ¿qué tal? Tuve mucho tacto, ¿verdad? Donc, vous voyez la contradiction. La Ce geste contradicción ne peut marcher que si es on que ne ese se dit pas. gesto solo funciona si no se habla de él. La question de la reconnaissance Entonces la cuestión del reconocimiento compliquée. es algo complicado. Or, les femmes, elles sont tout le temps dans des tâches. Y las mujeres siempre están en ese tipo de tareas. Las secretarias hacen un montón de cosas de ese tipo. Elles sentent que le patron est fatigué. Sienten que el jefe está cansado, le llevan su cafecito. Nadie le dijo, tienes que llevar un café. Y ellas no pueden exigir un reconocimiento por esa taza de café que eligieron llevar en un buen momento. Elle était une fois dans un service hospitalier, dans un service d'urgence, elle avait une secrétaire. Tiene una secretaria en el hospital, en un servicio de investigación. Hay una secretaria para todos los investigadores, todos los doctores. Todos vienen y hablan, cuentan su vida personal a la secretaria. Elle doit subir. Y ella tiene que padecer todo lo que le cuentan todos los cirujanos con todos sus problemas. Et puis elle entend dire des choses horribles. Y escucha cosas horribles sobre los colegas. Et à peine elle finit que partie et paf, c'est le collègue qui entre. Y apenas terminó uno y en eso llega el colega del que le hablaron mal. Y ella no puede decirlo. Sabe las cosas y no puede decirlas. Secretaria es secretaria.
secrétaires, elles doivent... Donc la discrétion, La discreción c'est une qualité es una cualidad fundamental de las secretarias, pero no puede mostrar que es discreta, porque si muestra que es discreta está arruinando la calidad. Or, c'est très pénible d'avoir... Entonces, es muy penoso ser discreto y secreto. ¿Por qué la gente viene a quejarse con ella? Porque ella sí los escucha, constitutive du métier. porque esa forma parte de su trabajo de secretaria. Et je peux vous en raconter. C'est Y comme le podría ménage. contarles miles de cosas. La gente que hace la limpieza, Que quand il n'est pas fait. la limpieza solo se ve cuando no se hizo. Donc, c'est ce qu'on appelle la fédulogie. Lo que se llaman las hadas del hogar, ¿no? C'est le don enchanté de soi. El don encantado de sí mismo. Uno se entrega a sí mismo. Todas estas tareas que le corresponden, sobre todo a las mujeres, no pueden ser objeto de una visibilidad, de una estrategia de visibilidad, y no pueden ser reconocidas. Entonces, el reconocimiento Tout la même pour les hommes et pour les no es el mismo para hombres y mujeres. Les di un solo ejemplo, pero centaines d'exemples comme ça. hay cientos de ellos. Se ha estudiado mucho en Francia y en Estados Unidos. Se ha trabajado sobre Quand les femmes sont chirurgiennes, las mujeres cirujanas, por ejemplo. elles ne peuvent pas faire la chirurgie comme un chirurgien. Las cirujanas no pueden trabajar como los cirujanos. No podría explicárselos. Parce que vous êtes secrétaire ou parce que vous êtes... No es solamente que ustedes sean secretarias o empleadas domésticas. También cuando uno es cirujano, cirujana, un hombre y una mujer no se encuentran en la misma situación. En 1927 ya Il y avait une première publication. hubo una primera publicación. Est-ce que ça va me revenir maintenant à l'instant présent? C'est John Rivière, John Rivière psychanalyste américain. era una psicoanalista norteamericana en 1927 The Femininity as a Masquerade. La féminité que habla de la feminidad como una mascarada. une femme de ce niveau-là. Para que una mujer de ese nivel pudiese hacer una conferencia en un congreso, tenía que hacer una mascarada, tenía que decir, no, permítame, discretamente quisiera decir, el hombre llega con un discurso retórico, construido, asertivo, pero una mujer no puede llegar y decir exactamente lo mismo porque resulta inaceptable. Entonces ella tiene que decir, ay, pienso que me parece, una especie de coquetería en el mundo científico. Las mujeres y los hombres no hacen investigación, no hacen retórica de la misma manera. Todo el mundo del trabajo se ve recorrido por estas cuestiones de género, que son cuestiones de ubicuidad, pero todo lo que les dije ahora tendría que conjugar la psicodinámica del trabajo en lo masculino y lo femenino de manera diferente. Era solo una pista. Entendemos entonces que el reconocimiento que nos confiere tanto la pertenencia a la sociedad como la pertenencia a un colectivo, a un equipo, a un oficio, el reconocimiento permite a quien se ve beneficiado por ese reconocimiento salir de la soledad social. Y eso ya es algo enorme en sí. Pero el reconocimiento puede ir hasta transformar al sujeto ante sí mismo, ante sus propios ojos. Para la mayoría de la gente, la identidad no está consolidada al final de la adolescencia. Y esta identidad requiere ser confirmada por la mirada de los demás. Cuando nuestra identidad salió maltrecha de una infancia que nos arruinaron nuestros padres, esta identidad es algo inacabado. Es algo en espera. Este carácter de lo inacabado lleva al sujeto a exponerse a pruebas de trabajo que le van a permitir incrementar su identidad mediante el reconocimiento, completar su identidad, realizarse. Y entonces existen dos grandes maneras de realizarse en su identidad. La primera tiene que ver con la realización personal en el campo erótico, y esto pasa por el amor. Y el segundo es la realización en el campo social, y siempre pasa y seguirá pasando por el trabajo y el reconocimiento del trabajo. Y esta segunda oportunidad de reconocimiento del trabajo constituye una segunda oportunidad desde el punto de vista de la salud mental para aquellos cuya niñez cortó sus posibles desarrollos de su identidad, y también es una segunda oportunidad para los que no tienen suerte en el amor.
Es importante. Non, c'est très important. Beaucoup de gens, Mucha gente tiene problemas surtout les psychiatres, con el amor, sobre todo los psicoanalistas tenemos problemas con eso. mais enfin, non, les gens ont des malheurs en amour. La gente es desdichada en amores y muchos salvan su identidad y su salud mental porque tienen una relación lograda con su trabajo. C'est une deuxième chance. Es una segunda oportunidad que pesa mucho. Es algo paradójico para un psicoanalista, pero es algo importante decirlo. Voilà. Le travail, El trabajo valeur tiene un valor esencial ante la salud mental y no solo la sexualidad, sino también el trabajo y la sublimación que tienen un papel capital aquí dentro. c'est aussi la raison pour laquelle Es también la razón por la cual quienes carecen de trabajo sont privés du droit se ven privados del derecho de aportar una contribución y por lo tanto pierden la posibilidad de recibir este reconocimiento, los juicios de belleza, de utilidad, y es algo muy difícil de mantener una salud mental cuando no recibe uno esa gratificación considerable que constituye el reconocimiento del trabajo. c'est ce qu'on appelle la subjectivité. Es lo que se llama la centralidad subjetiva del trabajo. Bon. Alors écoutez, je pense que j'ai été déjà très long. J'ai encore des choses à dire. Podría decirles todavía muchas cosas, pero creo que me voy a detener aquí. Creo que con lo que he dicho basta para darles una idea de qué se trata la psicodinámica del trabajo y decirles que a partir de este conocimiento de las condiciones que hacen posible el placer en el trabajo, nos debemos quedar con esta lección fundamental. Hoy, en la organización del mundo neoliberal, Vraie mutation que es una verdadera mutación en el mundo del trabajo, traduit sur le plan que se traduce en el trabajo ordinario como un hito administrativo, en este mundo c'est vrai que le néolibéralisme es cierto que el neoliberalismo desprecia el trabajo vivo d'une certaine façon aussi méprise les êtres. y desdeña de alguna manera a la gente ordinaria, a los seres humanos ordinarios. Eso no es una razón y por eso insisto, el trabajo es una verdadera posibilidad de realización de sí y además, con todo lo que les expliqué sobre este espacio de deliberación, el trabajo no solo algo es central no es algo solo central para su salud mental. No sé si tengo derecho a hablar de esto, pero es algo central para la democracia. El espacio de deliberación que mencioné, que es necesario para una organización del trabajo racional, ese espacio de deliberación se construye como un espacio democrático, en el cual hay que aprender a hablar, defender su opinión y también aprender a escuchar a los demás. Podríamos decir muchas cosas sobre este tema, pero el trabajo es una oportunidad extraordinaria para aprender la democracia. Pourquoi j'insiste là-dessus? ¿Y por qué insisto sobre este punto? Para decirles que no es porque el neoliberalismo aplana, machaca todo esto y no quiere escuchar hablar de cooperación. En el New Public Management no se quiere hablar de cooperación. No quiero cooperación. Para el neoliberal, para el administrador, Pourquoi se cachent les individus? detrás de la cooperación se esconden los individuos que no quieren tomar responsabilidades. Esa es la concepción que ellos tienen, que es totalmente falsa, totalmente. En realidad, Pour eux, c'est la coopération. para ellos la cooperación, los lazos de cooperación C'est néfaste. son algo nefasto. Néfaste pourquoi? ¿Y por qué son nefastos? Porque son nefastos para la dominación y están dispuestos a romper todos los resortes, los mecanismos de cooperación. La doctrine officielle du New Public Management. Y eso forma parte de la doctrina oficial del New Public Management, destruir la cooperación. Yo solo quiero individuos responsables individualmente, separados entre sí. El examen individualizado del desempeño aísla a unos de otros, destruye las formas de cooperación, de solidaridad de la gente, destruye la cooperación. Están dispuestos a sacrificar la cooperación como mecanismo de la producción, están dispuestos a romper la cooperación como mecanismo de salud mental en el trabajo porque obtienen un beneficio en términos de dominación. Y no es porque hoy estemos dominados masivamente, aplastados por el neoliberalismo, no por ello debemos renunciar a seguir peleando en torno a esta cuestión del trabajo.
Eso es lo que les quería decir. La centralidad del trabajo es una centralidad subjetiva hacia la salud mental, pero también es una centralidad política y no debemos soltarla. Hay una posibilidad, podría mostrárselos también, hay posibilidades de acción, incluso hoy en el sistema neoliberal, para reconstruir los lazos de cooperación que los demás quieren destruir. Es una batalla. Es cierto que en este momento el panorama es bastante desastroso, pero les puedo mostrar que incluso hoy en Francia es posible ganar ciertas partidas y reconstruir la cooperación en ciertos espacios, pero para eso es importante conocer los mecanismos, los esquemas conceptuales, porque si uno no se atreve a pelear, a dar la pelea ante estos mecanismos de dominación. Entonces, el conocimiento del trabajo desde el punto de vista de la clínica y de la psicodinámica constituyen también una llave para la acción racional. Muchas gracias.